A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros en Verde 2.0 cada semana. El día de hoy tenemos la suerte de contar con una artista ecuatoriana que ha expuesto en gran parte del mundo. Tiene un doctorado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido parte de una serie de exposiciones, ya sea en el MoMA de Nueva York o en España, en Italia, y ahora Mónica Sarmiento presenta su obra en la ciudad de Quito. Mónica, ¿qué significa exponer en Quito luego de haber expuesto en diferentes partes del mundo y haber nacido en una provincia y una ciudad tan lindas como Loja? Bueno, ante todo quiero dar gracias por la invitación a vuestro programa Telesucesos. Muchísimas gracias, Claudia, por tu aporte a la cultura y sobre todo por incentivar la promoción de los ecuatorianos que vivimos en el exterior. Es para mí realmente un placer el estar aquí en Quito, aportando con mi obra, con lo poco que puedo presentar, pero sobre todo nuestro trabajo en el exterior hace que demostremos que los ecuatorianos somos muy activos culturalmente, que estamos consolidados tanto en el exterior más que en nuestro país, pero nuestra función es promocionar nuestro país a través de nuestro arte, de nuestra cultura, de los proyectos que desarrollamos también, porque además de ser artista, promuevo lo que es la cultura. Así ya queríamos ir. Mónica tiene las dos vertientes, es artista pero es promotora cultural de lo que se hace en el Ecuador. ¿Cómo hacer que Ecuador se visibilice en otras latitudes, en otros países, en una ciudad en la cual vive Mónica como Nueva York, vean a Ecuador como un país de artistas también? Eso lo aprendí, y yo te comento cómo lo aprendí. Cuando fui a vivir a España, me enseñaron que los artistas debemos vivir del arte, dedicarnos al arte. Esa es una realidad magnífica y viví muchos años del arte. Pero cuando llegué a los Estados Unidos, me enseñaron que además de vivir el arte, de tener el talento, hay que promocionar ese arte. Nosotros vivimos en Manhattan y somos 11.000 artistas en Manhattan. Cuando tenemos 11.000 artistas solamente en Manhattan, este vecindario, en este vecindario, pero es que estamos hablando de que en un vecindario somos 11.000 artistas de todo el mundo, entonces es una competencia con los mejores de todo el mundo. Ahí uno aprende una nueva filosofía, que es, además de ser artista, tenemos que promocionar nuestro arte, pero no solamente como artistas, sino darle identidad al país que venimos, de donde procedemos. Entonces ahí aprendí tuve la gran experiencia, la gran suerte de trabajar y colaborar con gente, con personas excepcionales que me enseñaron esa filosofía. Porque el talento uno lo tiene, pero también uno desarrolla otras capacidades. El talento, porque una cosa es pintar una obra, tocar un instrumento, elaborar y crear una poesía, pero cómo promocionarlos, porque una cosa es lo que el artista hace en su interior, el vivir del arte, vivir para el arte, pero cómo lo promociona para que la gente, por una parte, lo pueda comprar, lo conozca, que es fundamental, y al mismo tiempo reconozcan a ese artista. Lo fundamental es tener una disciplina de trabajo, un horario muy estricto de trabajo, y fundamentalmente, cuando uno trabaja tiene su horario, pero la promoción es fundamental. La promoción se consigue asistiendo a los eventos. Un artista trabaja 8 horas diarias o más, igual que cualquier trabajador en cualquier área. Pero estamos viviendo en Nueva York y tenemos que trabajar, tenemos que tener un salario para poder continuar creando. Entonces nos marcamos un horario. Las mañanas de trabajo solamente al arte y, por ejemplo, yo trabajo en la universidad como profesor, pero yo tengo 2 o 3 días, solamente 3 días que trabajo en la universidad. El resto del tiempo yo lo tengo para crear mi obra de arte y promocionar, crear proyectos. Pero todo funciona cuando uno tiene una disciplina de trabajo, un horario de trabajo y sobre todo lo fundamental, allá lo llaman networking, es el estar conectados, el constantemente estar conectados con las personas claves, no perder el tiempo, lanzarse, crear proyectos,
porque es la manera de hacerse visualizar. El hecho de haber abierto aquí una exposición el día 3 de enero, el día miércoles 3 de enero, en la galería François Huttart, no sé si pronuncio Sí, bien, está perfecto. ¿qué ha significado el conjugar arte y poesía, pintura y poesía? Sí. Por ejemplo, me invitaron a mí, el vicepresidente, el señor Santiago Álvarez García, me invitó a hacer una exposición mía de mi obra de arte. Pero yo siempre digo que no solamente el arte, la cultura es el cruce de las multidisciplinas, el arte, la literatura. Imagínese usted, por ejemplo, se me viene en este momento el poeta español Lorca. Lorca era un gran dibujante, pero destacó su poesía por sobre todo. Pero era un uno gran piensa en dibujante. García Lorca como escritor, no como en No, dibujante o pintor. Exacto. Y yo le pongo un ejemplo de Latinoamérica, el maestro Carlos Colombino, un gran pintor arquitecto, pero es un gran escritor. Pero le puedo poner así muchísimos ejemplos. Es que cuando uno intercambia conocimiento con los artistas, con los creadores, con los intelectuales en el mundo, uno descubre que es lo importante para que tener éxito en la vida. No es solamente trabajar solo, hay que trabajar en equipo. Y cuando se trabaja en equipo, creamos una red de conexión entre unos y otros y nos apoyamos. Pero ya hablando de su obra, su obra tiene texturas. ¿Cómo decide, cómo define, qué evolución ha tenido en los procesos? Usted ha trabajado y estudiado mucho con el gran maestro Estuardo Maldonado. Sí. ¿Cómo va definiendo los estilos y cómo se identifica más Mónica Sarmiento? Yo empecé trabajando con la naturaleza. Es increíble, siempre me he mantenido trabajando con la naturaleza. Mi único tema ha sido el árbol. Pero el árbol es un universo de ramas, de hojas. Si miramos la naturaleza y solo trabajamos con las hojas, toda mi vida he trabajado, ese es mi tema, trabajar las hojas. ¿Y cómo lleva la textura de las hojas a una pintura? O la profundidad, el color, observarlo muchísimo. Por ejemplo, trabajo la misma técnica, trabajo la misma idea, pero en diferentes técnicas. O sea, tengo tanta curiosidad que trabajo en todas las técnicas, trabajo la obra gráfica, trabajo la pintura, la escultura, siempre la misma idea con diferentes temas. O sea, el artista tiene que tener la capacidad de expresarse en todo aquello que le permita. Pero nunca, yo digo, tengo que evolucionar en la idea, pero no creer siempre seguir un camino, pero buscar, estar inquietos, siempre indagando entre las diversas técnicas. Hay artistas que solamente pintan y es magnífico, pero otros artistas tenemos esta curiosidad de trabajar en murales, trabajar con vidrio, trabajar con cerámica, todo. Trabajar con collage, con todas las herramientas que dan las artes plásticas. Uh-huh. ¿Cómo se identifica más Mónica? ¿En qué se siente más Mónica de pronto? No sé si lo estoy diciendo bien, uh-huh, cuando hace sus obras. En todas las técnicas, no podría decir. Por ejemplo, ahora vamos a ver específicamente traído una colección de una obra que la realicé en España y desarrollé una técnica que se llama pictograbado. Y pictograbado justamente parte de la naturaleza. ¿Qué significa pictograbado? Pictograbado es trabajar con materias orgánicas y que en el papel se capture la esencia, la textura de esa materia. Entonces, en esta ocasión solamente estoy presentando esta obra, que son los pictograbados, que es el capturar la materia en el papel. O sea, usted va a ver que la textura, el cuerpo de la materia se ha impregnado en el papel. Entonces, es muy interesante. Estas son las cosas que vamos descubriendo los artistas y que lo ponemos al público para que nos pregunten, para que aprendan cómo se puede desarrollar nuevas técnicas, cómo los artistas podemos dar a conocer nuevas técnicas de trabajo. Usted al mismo tiempo hablaba de que es profesora en la Universidad de St. John en Nueva York. Uh-huh. ¿Qué cátedras dicta? ¿Cómo es el vínculo con los estudiantes y el vínculo con los públicos al artista? Bueno, como catedrática hago más el papel de profesora. Tengo una relación fabulosa con los estudiantes, porque para mí siempre es... ¿Y qué les enseña? ¿Sobre qué hablan? ¿Cuáles son las temáticas centrales? Yo estoy dando español, estoy dando las clases de español, pero también formo parte del Departamento del Desarrollo de Proyectos Culturales para Iberoamérica, dentro de nuestro departamento, y tenemos la gran fortuna de tener nuestra directora María Elis Gazarian, que es fantástica, porque ella ha sido mi mentora en los Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos fue mi mentora, sigue siendo, seguimos trabajando, y es fascinante trabajar con personas que nos enseñan, o sea, que son famosísimas, pero que trabajamos en conjunto como si fuéramos compañeras de toda la vida. Doy la cátedra, pero
mi papel es desarrollar proyectos y que conozcan la cultura iberoamericana, pero además de conocer la cultura, que se intercambien. Hacemos proyectos de poesía, proyectos de pintura, de ciencia, entrevistamos, promocionamos y además de eso conectamos, que eso es lo importante. El pintor no es el pintor, yo soy un pintor de mi país, pero el artista es universal. A ver, ¿cómo diferencio esto? Usted es pintora ecuatoriana, pero es un artista universal. ¿Cómo lograr que todos los artistas tengan esta dimensión global y no específicamente del país, la ciudad o el lugar de donde nacieron? Cuando uno vive en todo el mundo, deja de ser de su país y representará siempre a su país. Pero el arte, la creación, no es de nuestro país. Un ejemplo, Picasso. Picasso es un artista que empezó pintando toros, pintando su propia cultura autóctona. Pero cuando descubrimos que Picasso es el creador del cubismo, el cubismo es universal, el cubismo dejó de ser español para convertirse en un lenguaje universal. Otro ejemplo, yo toda mi vida he trabajado con el maestro Estuardo Maldonado. Estuardo Maldonado es uno de los grandes maestros ecuatorianos, pero cuando descubrió el dimensionalismo, tomó sus raíces precolombinas para crear un arte universal. Y podemos decir con orgullo que es uno de los grandes maestros universales. No existe otro en el mundo que haya creado esa técnica. ¿Qué significa esto del bidimensionalismo? El dimensionalismo se crea, fíjese que a partir de esta idea, trabajar en el acero inoxidable. El acero inoxidable nos da una especie de brillo único. Entonces, cuando da el brillo, va creando otros aspectos, otros espacios. Eso no era posible antes porque trabajábamos con el acero opaco. El acero tenía una técnica de trabajo, pero ahora trabajamos con el acero. Pero eso usted dice es creación de Estuardo Maldonado a nivel global, no solamente ecuatoriano. Sí, pero el maestro Estuardo Maldonado creó una escuela. Por ejemplo, cuando voy a Italia con el maestro a trabajar los aceros, trabajamos él, yo y otro equipo de personas. Sobre todo el dimensionalismo fue creado por el maestro Estuardo Maldonado y Antonio Pirelli. Antonio Pirelli es un artista italiano que creó la teoría del dimensionalismo. Fueron los dos los creadores del dimensionalismo, pero yo he sido desde los inicios de mi carrera alumna del maestro y él me ha enseñado todas las técnicas. O sea, yo también en este momento estoy creando obras en acero inoxidable. Estoy continuando con el legado del maestro Estuardo Maldonado, continuando con el arte de un artista ecuatoriano que lo ha convertido en una cosa universal y admiradísima en el mundo. Esa es una manera de decir que nosotros partimos de una raíz. Creamos partiendo de las raíces y las hacemos universales. Porque todo el mundo pregunta de dónde es el maestro Maldonado, es de Ecuador, ¿de qué parte el maestro? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Y qué es lo primero que le preguntan a Mónica sobre Ecuador? Porque hay mucha gente que no identifica dónde estamos. Son diversas versiones. En España, la migración que va de Ecuador es una inmigración para hacer servicios. Lo mismo en Estados Unidos. Entonces consideran de que todos venimos con un tipo de trabajo. Pero cuando comenzamos a hacer nuestros proyectos para promocionar el Ecuador, nos damos cuenta de que los ecuatorianos tenemos una gran capacidad y un gran talento. Por ejemplo, ahora en mi departamento en Nueva York, en el departamento de posgrado de la universidad nuestra de St. John's University, estoy desarrollando proyectos con ecuatorianos. Imagínense, descubrí un gran escritor ecuatoriano que vive en París y tiene una empresa de teatro prestigiosísima, pero no solamente él, muchísimos creadores ecuatorianos, científicos, poetas. Entonces hay muchísima gente talentosa, pero ¿qué hay que hacer para promocionar todas estas personas? Hacerlas visibles. Yo lo digo por mí misma, cómo yo he podido progresar en mi arte es a través de hacernos visibles con nuestro arte, a través de las instituciones, y bueno, en mi caso porque tengo una institución que es privada. Y siempre, como empresa privada, siempre he trabajado en colaboración con el gobierno, con los diversos gobiernos. He tenido la fortuna de encontrar diplomáticos excepcionales que han contribuido para mi promoción y la promoción del resto de... Es decir, usted promociona su obra, pero también la obra de otros ecuatorianos. Exactamente, que tienen una calidad y una calidez especial cuando se expresan a través de sus obras, ya sea literarias
el mundo plástico, el mundo del teatro, como acaba de mencionar. Dentro de esto, la obra suya va a estar expuesta en la librería François Coutard. ¿Cómo llegar a ella? ¿Cómo mirarla? ¿Por cuánto tiempo va a estar expuesta la obra de Mónica Sarmiento? Va a estar por un mes, parece que la quieren ampliar, va a estar expuesta por un mes, pero lo agradable es que tienen un espacio donde se puede disfrutar de la obra, se puede comentar de la obra, pero también se puede crear en torno a la obra. Y siempre ha sido, usted sabe, por ejemplo, en el pasado, las escuelas, la escuela cubista, la escuela dadaísta, estaba conformada por pintores, escritores, filósofos, poetas. ¿Y por qué el arte? Tenemos que seguir esa línea de trabajo. Fíjese que esas en el siglo pasado nos dejaron esa gran lección de que trabajar en equipo, en conjunto, hace que yo, por ejemplo, en mi caso, que yo me desarrolle. ¿Por qué? Porque además de promocionar mi arte... ¿Y cuándo acepta las críticas también? Porque el equipo, el grupo donde usted se trabaja, se critica mutuamente. Absolutamente. Yo creo que el éxito nuestro es eso. Nosotros, cuando trabajamos en equipo, lo primero y lo fundamental para crecer es la crítica, la opinión. De lo contrario, no podríamos mejorar. Si no tenemos la crítica, no podemos mejorar. Porque yo puedo considerar que algo está bueno, pero los demás ojos me ayudan a ver que hay algo que no está correcto. Y eso a mí me ha ayudado a mejorar. Pero en el arte, ¿cómo entender cuando es el mundo abstracto, arte moderno? ¿Cómo saber si los gustos de otros van de acuerdo al gusto del artista? La obra es interpretada por quien la ve, no por quien la hace. ¿Y cómo lograr estos equilibrios? Yo creo, por ejemplo, la obra de arte en base a mi percepción, pero sobre todo a mi educación. Primero, el artista tiene que partir de lo clásico, del dibujo, de la estructura, de la composición, de saber qué es un punto áureo. ¿Qué es un punto áureo? La división perfecta de la geometría en una obra de arte. Cuando una obra de arte, fíjese usted, todos los grandes maestros miran la obra y dice esta obra está equilibrada, porque están mirando visualmente, imaginariamente, esa geometría perfecta. El punto áureo es, antes de crear la obra, imaginariamente saber que está la geometría perfecta. Entonces, cuando uno tiene ese conocimiento, uno puede hacer todas las obras abstractas. El problema es de pretender crear una obra abstracta sin saber todos esos parámetros. Lo importante es hay que someterse a un aprendizaje también. Absolutamente. No es solamente crear porque uno tiene la facultad y la posibilidad de ser artista, sino también aprender para. Es que hay que aprender para desaprender. Lo que no se puede es crear una obra abstracta o crear una obra conceptual sin tener ese bagaje detrás. No se puede. Créame, ¿cuál es el fracaso actualmente del arte contemporáneo? Es que los artistas crean una idea y esa idea no se sustenta, no es sólida. No es sólida porque no tiene ese bagaje detrás. Y en las obras que vamos a poder observar en la galería, que queda ubicada además a quienes quieran ir en la esquina de la plataforma de gestión financiera, de la plataforma financiera, en la calle José María Llora y Alfonso Pereira. ¿Qué títulos tienen sus obras? ¿Cuánto identifica el nombre de la obra con el contenido del cuadro? Sí, como le comenté, la obra específicamente, como le digo, trabajo pintura, trabajo escultura, obra gráfica, murales, todo. Pero en esta ocasión solamente he puesto la disciplina del pictograbado. Entonces cada obra va a tener... Una pregunta, ¿el pictograbado cada uno es único o puede reproducirse? Se reproduce. En este caso, estas obras tienen una reproducción de 60 tiradas. Cada obra son 60. Es un pictograbado porque normalmente creo obras para diversas exposiciones y que están en diversas colecciones. Esta obra la creé para una coleccionista privado en España y 3 copias me las hice quedar yo, que son las que yo estoy exhibiendo, porque a través de la exhibición yo puedo enseñar cómo se desarrollan esas técnicas, cómo partí del grabado clásico, porque eso es lo que yo aprendí, el grabado clásico, y cómo yo pude crear mi propio lenguaje posteriormente. Y en estos pictograbados que estamos mirando, las imágenes que usted nos facilitó para poderlas mostrar a través de Telesucesos, ¿qué títulos tienen cada grabado, cada obra? Por ejemplo, tengo una que es, todo van a ver hojas, pero a eso voy cuando digo... Usted habla que su centro es el árbol, que el árbol es efectivamente todo un sistema y un universo particular. Y ustedes van a poder ver el árbol. ¿Tiene un árbol en particular o en general los árboles, los coníferos, los pinos, los eucaliptos, los sauces, no sé? Los árboles en general. ¿Por qué? Porque si me detengo, o sea, tengo admiración por el olivo cuando fui a España,
por los ceibos en Loja. Cuando voy a la parte desértica de Celica, Uno tiene que Cariamanga, pensar en los guayacanes, en los además que están muy guayacanes, cerca de florecer. sí, pero es que hay tanta maravilla de árboles en todo el mundo. Entonces, como he recorrido todo el mundo, he visto árboles maravillosos y eso me inspira. Toda mi vida creo eso. ¿Y cómo trato de hacer un homenaje a la naturaleza, a la propia Amazonía? A través de representar, de componer las hojas. Es un universo al que yo me debo. Todo. Entonces, no podría especificarlo. Cuando estaba en Loja, desarrollé una serie de obras dedicadas a los olivos, a los ceibos, pero realmente mi único tema es el árbol y su universo, en este universo. Es tema muy interesante, a todos nos apasionan los árboles. Siempre se habla que a lo largo de la vida de uno debe no solo sembrar un árbol, sino muchos árboles. Muchos árboles. Y usted los ha sembrado a través de sus cuadros. Eso trato de sembrar algo que pueda ser productivo. Esa es la gratitud a mi país y la gratitud a las personas que constantemente me han ayudado. Muchísimas gracias a la doctora Mónica Sarmiento. Recordamos que ella tiene su doctorado en la Complutense de Madrid en Bellas Artes. Ella nació en la ciudad de Loja, actualmente vive en Nueva York. Y como ella decía, es una artista ecuatoriana, pero es una artista global, presente en diferentes partes del mundo, enseñando, promoviendo el arte ecuatoriano, no solamente el suyo, sino también de toda Iberoamérica, con su trabajo en la Universidad de St. John en Nueva York. Gracias por estar con nosotros. Vamos a mirar con muchísima atención su obra de arte que será expuesta y está expuesta en la Galería François Huttard, una librería que queda ubicada en la esquina de la plataforma financiera. Todos estamos invitados a compartir esta obra, a mirar libros, a mirar arte, a mirar pictograbados, que de acuerdo a lo que señala Mónica Sarmiento, su inspiración fundamental son los árboles. Así es que el compromiso está hecho. Gracias por acompañarnos en Verde 2.0. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, y es un gusto estar cada semana en sus hogares. Con ustedes hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.